Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas, Gustavo Yepes. Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible, nuestra cita de los sábados en la mañana en Caracol Radio, la alianza con la Universidad Externado de Colombia. Como siempre, profesor Gustavo Yepes, muy buenos días. ¿Cómo estamos, profe? Buenos días, Gabriel. Buenos días a todos los oyentes. Bueno, pues hoy tenemos un programa de gran coyuntura. La relación entre la sostenibilidad y la paz. ¿Qué momento de país el que tenemos? La situación en el Catatumbo, el ELN, las disidencias de la guerrilla de las FARC. Todavía algunos movimientos desde el antiguo M-19 que están por allí. ¿Cómo se relaciona esto con la paz? Tenemos uno de ese que tiene que ver con la paz, con la justicia, profe, pero creo que nos vamos a encontrar con grandes sorpresas de cómo se agrupa alrededor de la paz, tanto en estos de objetivos de desarrollo sostenible. Sí, Gabriel, efectivamente, como usted lo acaba de mencionar, hay un objetivo que se llama paz, justicia e instituciones sólidas, que básicamente lo que busca es promover sociedades pacíficas e inclusivas, digamos, para facilitar el acceso a la justicia, crear instituciones eficaces y que de alguna manera todos podamos prosperar y seguir adelante. Y en este momento, pues tan difícil como usted lo está mencionando, pues las Naciones Unidas es una institución que digamos que se creó para eso, ¿no? Para tratar de evadir y acabar con este tipo de guerras. Y ahora tenemos no solamente guerras entre países, sino guerras internas. Y aquí tenemos unos datos de las Naciones Unidas que nos deja muy preocupados. Está mostrando que la violencia en el Catatumbo ha provocado un desplazamiento masivo en los últimos años. En este momento ha tenido al menos 77.500 personas que han sido desplazadas o confinadas. Y que más de 50.000 personas de estas han sido forzadas a huir de su territorio. Estamos hablando más de 50.000 personas. Y eso significa que muchos de nuestros compatriotas están pasando una situación muy grave, Gabriel, y no podemos conseguir un desarrollo sostenible a menos que todos podamos prosperar y seguir adelante. Bueno, pues es nuestro tema para el día de hoy. Arrancamos con el Caracol Sostenible. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Muy bien, sigue Caracol Sostenible en Caracol Radio, es nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia. Hablamos de sostenibilidad en las mañanas de los sábados en Caracol Radio. Hoy, la paz y la sostenibilidad. Andrés González, exgobernador de Cundinamarca, entre otras cosas, exministro de Justicia, pertenece al Centro Externadista de Paz. Andrés, bienvenido a Caracol Sostenible, ¿cómo estás? Buenos días, mil gracias, muy complacido. Bueno, ¿qué es una plataforma de paz? ¿Cómo conocemos este centro externadista para arrancar esta entrevista por algún lado? Mire, uno de los requisitos fundamentales de un buen gobierno y de una planeación es el de tener evidencias para hacer buenas políticas públicas, para prevenir, para poder analizar los problemas de suyo más complejos. De manera que el primer objetivo del Centro de Paz y de una plataforma como la de Delfos, que hemos creado en el seno de la Universidad Externado, es ofrecerle a los formuladores de políticas, a los expertos, a los periodistas, a los estudiosos, evidencias para la comprensión de los hechos, en este caso de violencia y de seguridad. Y una vez se tienen esas evidencias, pues el paso siguiente es prevenir. Y uno previene pudiendo establecer y desentrañando la racionalidad del futuro. Este es el objetivo fundamental del centro. Además, en unas fases siguientes, ya viene el análisis de manera que se puedan establecer unos escenarios que son los que más le convienen a una nación o a una sociedad. Doctor González, ¿usted nos podría entonces como dar un panorama de lo que el centro ha podido encontrar de la situación en nuestro país? Sí, mire, el punto de partida en esto es tener un contexto exacto respecto del resto del mundo. Colombia, en el año anterior, el año que se ha cerrado, tiene una tasa de homicidios, por ejemplo, que se acerca a los 25 por cada 100.000 habitantes, 25.2, 25.3, según las fuentes de datos. Si usted compara esto con el mundo para saber dónde estamos, resulta que en el mundo la tasa de homicidios
a nivel global está entre 5 y 6 por cada 100.000 habitantes. Es decir, que nosotros tenemos 4 o 5 veces más que la humanidad. Y si usted se compara con ciertos países como los de Europa, Francia, España, Portugal, allí la tasa de homicidios no pasa de 2, depende de cada nación. De manera que nosotros podríamos estar teniendo mucho más de 20 veces más que los homicidios que se tienen en estos países de Europa. Doctor González, y perdona que lo interrumpa porque esta cifra me parece muy interesante, porque las metas que tiene Colombia para el 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible es dejar en 16 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Cómo ve usted esto como meta? Porque cada vez que lo veo me llama mucho la atención. No, lo veo muy difícil de alcanzar. Yo desearía que así fuera. Es decir, estamos a 5 años de esa meta. Y si usted analiza lo que ha venido pasando en los últimos años, la velocidad del descenso, porque la tendencia afortunadamente es de descenso, pero no pasa, no llega, en el mejor de los casos, a 1 por cada año. Es decir, estaríamos bajando máximo 5 puntos, 6 puntos. Es decir, estaríamos en 20, de manera que veo lamentablemente muy difícil de alcanzar esa meta a la que usted se refiere, salvo que se tomaran una serie de medidas de choque estructurales, de fondo, que permitieran un cambio con mucho más impacto. En los últimos años, repito, esa tendencia, esa velocidad en el cambio no se ha registrado. Había muchas expectativas en la política de paz total, de manera que pudiera generar un impacto en esta materia, pero no se registra en los hechos, en las evidencias. ¿Y cómo estamos comparándonos con otros países, precisamente si nos quedamos frente a metas de objetivos de desarrollo sostenible? ¿Qué pasa en el mundo frente a los homicidios? ¿Siguen subiendo o esa disminución no puede llegar en un 2030 como para llegar a las metas de diferentes países? No, también en el mundo ha habido un decrecimiento menos rápido de lo que se esperaba, sobre todo si se tienen en cuenta las últimas conflagraciones y los últimos hechos de conflicto, tanto entre estados como al interior de estados, la situación de Ucrania, la situación de Gaza, ya se había presentado también en algunos países de África, ha cambiado totalmente ese panorama, lo ha colocado en unos niveles muy diferentes o distantes a la esperanza de la humanidad para cumplir ese objetivo fundamental del milenio, el objetivo 16, es decir, construir sociedades más pacíficas en el mundo entero. Lo que pasa es que las condiciones varían. Unos son los conflictos entre estados, como lo acabamos de ver en Gaza, en Palestina, en Ucrania. Otros, como en el caso de América Latina en especial, no son conflictos entre estados, sino conflictos entre grupos armados organizados al interior de esos estados, con una característica, y es que las instituciones del Estado resultan débiles para contener y para prevenir y para solucionar esos problemas. De manera que frente al mundo, esos son los parámetros, pero sí, hay unos que podrían ser un poco ya de detalle. Usted toma países como China o India que tienen una población muchísimo más grande que Colombia, y resulta que si usted analiza los datos que da Naciones Unidas comparando Colombia con China, en Colombia hay cerca de 45% de homicidios más que en China, cuando las cifras de la población son totalmente diferentes. Andrés, si viene dentro de este centro externadista de paz, tienen información confiable, precisa sobre el conflicto armado y sus implicaciones para la paz, pues el Objetivo de Desarrollo Sostenible, el 16, habla de paz, justicia e instituciones sólidas. Frente a la justicia, ¿cómo relaciona usted esto? ¿Qué relación le encuentra con la justicia? ¿Que pueda haber una justicia que ayude a una disminución en estas tasas de las que estamos hablando? La justicia juega un papel fundamental, y lo digo yo, que quien estuvo como ministro de Justicia un par de años, donde trabajamos enormemente en la constituyente y en la reforma del 91, porque es definitiva. Recuerden ustedes la frase del Indio Juárez, en el sentido de que la justicia, de alguna manera, darle a cada quien lo que corresponde y respetar el derecho ajeno es la paz.
Pero veámoslos en un término más amplio, el papel del Estado, no solamente para administrar justicia, sino para proteger los derechos de las personas, los derechos fundamentales, los derechos humanos. De manera que cuando la justicia no funciona a cabalidad, eso genera y favorece la impunidad. Y la impunidad es uno de los factores de riesgo más importante en materia de violencia, porque si no hay una reacción del Estado frente a quienes violan los derechos fundamentales, pues lo siguen haciendo. No quiero decir que este sea el único factor, hay muchísimos otros factores, porque es un tema complejo. Pero le voy a dar un dato. En Europa, según datos de la Oficina de Lucha contra el Delito en la Humanidad, más o menos de 100 homicidios, 6, 8 llegan a condenas. Eso varía según cada uno de los países. En América Latina, de 10 homicidios solo llegan a 3 en condenas. Y Colombia está entre 2 y 3, 2,5. Pero lo más grave es que hay sitios del territorio nacional donde no tenemos presencia de Estado, donde no tenemos presencia de justicia. Es decir, allí hay una plena impunidad. Y eso determina consecuencias en materia de violencia. Mire usted, las cifras de impunidad en Tibú casi se acercan al 100%. Recuerdo el caso de finalmente llegó una fiscal a Tibú, estoy hablando de hace unos años, porque no existía la presencia directa de fiscalía en el tema y lamentablemente esa fiscal fue asesinada. Entonces hay un reto muy grande del Estado para fortalecer la justicia. En muchas regiones del país de Colombia la justicia está presente, es fuerte, llámese Bogotá, llámese Bucaramanga, Barranquilla, en parte de Medellín, pero en otros lugares de la periferia colombiana donde estamos presenciando gravísimos conflictos, la presencia de la justicia es muy deficiente. Y finalmente un tema que es definitivo hoy día, Gabriel y Gustavo, en la evolución afortunada de la humanidad en esta materia, que es la reparación de las víctimas. Uno de los fines fundamentales de la justicia no solamente es suyo muy importante esclarecer, plantear la verdad, iluminar los hechos para que se conozcan por qué y quiénes, sino al mismo tiempo reparar a las víctimas, que por cientos de miles las tenemos en Colombia y tenemos un camino muy, muy grande por recorrer en esta materia. Siguen las violaciones enormes, brutales, a los derechos humanos y a víctimas civiles en medio del conflicto. Y la tarea de la justicia pues está recorriendo un camino. Vale la pena subrayar el importantísimo papel de la JEP, pero es mucho lo que hay que recorrer y sobre todo en sitios donde ya los conflictos han explotado de una manera en que no solamente hay que tratar la coyuntura, sino las políticas de mediano y largo plazo. Doctor González, ya que usted menciona lo de la impunidad y estos mecanismos pues, para lograr la paz, el ODS es un ODS pues, bastante complejo que incluye temas como el tema de acabar con esas corrientes financieras que ayudan a esos grupos armados organizados que usted menciona y algo que también se discutió entre la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum y el señor Trump, que tenía que ver con eso, el permitir el manejo de fuentes de armas importantes. Entonces, ¿cómo lograr? Porque a través de, también hablamos de acabar con la corrupción, cómo lograr que todo ese tipo de mecanismos que de alguna manera por debajo de cuerda pasan armas, pasan dinero para fortalecer a esos grupos armados y hacen muy, muy complejo pues, la labor de cualquier gobierno para acabar con este tipo de prácticamente industrias del terror. Bueno, le voy a anticipar, yo diría, 3, 4 medidas. A ver. Mire, la primera es que se requiere unidad de Estado, toda una sociedad para luchar contra estos problemas. Uno no puede tener un Estado desvertebrado en que una institución va por una parte, otra por otra. Era muy lamentable ver hace unos meses o años la Fiscalía por un lado, el Congreso por otro lado, el Ejecutivo por otro lado. El problema es de tal tamaño que requiere un Estado unido con una política de Estado para poder aplicar decisiones y soluciones a mediano y largo plazo. En segundo lugar, se requiere una responsabilidad compartida a nivel mundial. Se requiere también una política a nivel mundial
que toque todas las caras de este problema. Usted ha mencionado una de ellas, yo le agrego otras más. Usted ha mencionado el tema del tráfico de armas. Está identificado como uno de los factores de riesgo más graves a nivel mundial en los temas de violencia. Es más, en el caso de América, las cifras son exorbitantes porque más del 70% de los homicidios son cometidos con armas de fuego. Y usted entonces inicia la pesquisa de saber cuál es la lógica tras de esto y se encuentra uno con que hay un mercado ilícito, ilegal de armas, hay unos países que producen esas armas y hay un mercado que igualmente genera no solamente muertes por doquier, sino enormes ganancias. Entonces, claro, el control del tráfico de armas con una responsabilidad compartida a nivel internacional es indispensable. Y obviamente a nivel nacional hemos visto escándalos de robos de armas, de tráfico de armas, incluso producidas en el país. Pero en tercer lugar, es indispensable identificar los distintos factores de riesgo de distintas economías ilícitas. También lo tenemos estudiado en la plataforma de Delfos y del Centro de Paz de la Universidad Externado. Hay un conjunto de economías ilícitas que, claro, son la coca, son el oro, pero además es el tráfico de armas, además es el contrabando. En algunas regiones del país y en países vecinos como el Brasil es el tráfico de especies e incluso el tráfico derivado de actividades financieras ilícitas como el gota a gota. Cuando existe, la inmigración que nos pasa tristemente por todas las narices del Darién colombiano. Todos esos elementos cuando generan ingresos tan altos, pues son los que estimulan e incentivan a la delincuencia organizada para controlar esos mercados, controlar los corredores estratégicos de esas economías ilícitas, y hemos llegado a un punto sumamente preocupante, que es el del control social, el control de las comunidades que viven en estos territorios. Por eso es que matan a los líderes sociales, para poder controlar a estas sociedades y debilitar a cualquier liderazgo que no sea el de ellos, el del crimen y el de la violencia. Entonces son estas varias de las medidas que hay que tomar frente a esos riesgos. Hay que hacer estudios muy detallados por regiones, porque las circunstancias varían según las circunstancias las condiciones propias de un país diverso como Colombia, varían las economías ilícitas y las razones, porque no solamente es el control territorial, aquí también hay un problema gravísimo de soberanía, y es lo que estamos viendo en Catatumbo. Hay unos grupos armados que se están enfrentando por controlar no solamente las rentas ilícitas bastante jugosas en uno de los sitios donde más coca sembrada existe desde hace muchos años, sino además controlar una frontera. Es decir, estamos en presencia también de un problema de soberanía nacional, de seguridad nacional. Creo que estamos teniendo una gran entrevista con Andrés González, exministro de Justicia, exgobernador de Cundinamarca, entre otros cargos, que es director del Centro Externadista de Paz, porque estamos haciendo en el programa de hoy una relación entre la paz y los objetivos de desarrollo sostenible. Si bien cuando pensábamos el programa nos centrábamos en el ODS número 16, del de paz, justicia e instituciones sólidas, pues quizás la pregunta final es, para tener una sociedad en paz, para disminuir estos homicidios, en ese caso si tenemos metas, pues fíjese cómo entran a jugar muchísimos de los objetivos de los ODS. Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación y calidad, puede ser igualdad de género, agua limpia y saneamiento urbano, reducción de desigualdades, trabajo decente, en fin, creo que los 17 ODS tienen alguna relación definitivamente con la violencia. Si bajamos esas desigualdades, si tenemos acceso a la alimentación, si hacemos un fin de la pobreza, pues tendríamos sociedades menos violentas, Andrés. No hay duda, y tú nos llevas a un enfoque serio, académico del problema, porque afrontar el tema de la violencia en Colombia requiere una visión integral, no solo la de largo plazo que les he mencionado, sino un análisis y una proyección integral. Nosotros hemos establecido como, por ejemplo, hay 22 municipios con violencia extrema en Colombia,
son aquellos municipios donde la tasa de violencia es 4 veces por encima del promedio nacional. Ustedes recordarán que hablaba de cerca de 25 a nivel nacional, pues hay municipios que están en 100, 110, 120, 150. Es realmente alarmante y eso viene ocurriendo en los últimos años, en los últimos 10, 15 años, lo hemos establecido, y eso a lo que nos lleva es que existe una violencia crónica en muchas partes de Colombia, en muchos departamentos y en muchos municipios. Y esa violencia crónica es como una diabetes, no se puede simplemente curar con una intervención de unos días. Eso requiere todo un tratamiento integral de los aspectos fundamentales de nuestra sociedad. Usted mencionaba el tema de la igualdad, claro, uno de los países más desiguales a nivel mundial, y si uno no toca esos elementos de acceso a la educación, de acceso a la salud, de acceso a los servicios públicos, especialmente el de educación, no va a poder resolver esto en términos integrales. Esos muchachitos o muchachas, esos jóvenes y adolescentes que son reclutados brutalmente por las guerrillas y por la delincuencia organizada, pues en buena parte, además de la coacción, también es por la seducción derivada de la falta de oportunidades y de los distintos artilugios que utilizan para reclutar a nuestros menores. En segundo lugar, se requiere fortalecer las instituciones del Estado. Uno no logra la paz con instituciones débiles. Uno necesita fortalecer y llenar de ánimo a la fuerza pública, al ejército, a la policía, a la justicia, a las distintas expresiones de la institucionalidad para que puedan cumplir su misión, porque Colombia necesita una capacidad disuasiva frente a quienes creen que esto se puede resolver sobre la base de la brutalidad y de la violencia. Entonces también se requiere un gran fortalecimiento institucional que cubre otros temas como el que usted menciona de lucha anticorrupción. Ojo, de todos los dineros que se invierten en la paz, porque muchas veces muchos de esos dineros que son de la paz terminan en la guerra. ¿Quiénes manejan esos dineros? ¿Qué mecanismos de control tenemos para evitar esos desvíos? Ahora, dentro de todo el plan Catatumbo que se tiene, es fundamental tener unos mecanismos de vigilancia y de monitoreo para que esto no termine esos dineros precisamente en manos de los actores armados. Entonces, segundo lugar, institucionalidad, fortalecimiento de la institucionalidad, de la justicia, de la fuerza pública. Pero al mismo tiempo tenemos que desarticular los factores de riesgo de las economías ilícitas. Y ahí se necesitan políticas públicas en Colombia y en el mundo entero, una nueva política en el tema de droga, una política eficiente, sostenible, como ustedes lo plantean, en el tema del manejo del oro. Miren ustedes el Bajo Cauca antioqueño, donde se mezclan oro, coca. Los índices de violencia son altísimos en Segovia, Tarazao, Cáceres. En tercer lugar, pues vamos a requerir mecanismos financieros que resuelvan problemas ilícitos en la parte financiera y obviamente el acceso a la tierra. Pues claro, ese es otro tema que es fundamental, en el cual viene trabajando el país hace años, pero yo diría que es fundamental focalizarlo en los sitios donde precisamente tenemos mayores dificultades en esta materia. De manera pues que si nosotros unimos un conjunto de políticas para salirle al paso al problema de la desigualdad, salirle al paso al problema de la debilidad institucional, salirle al paso al problema de las economías ilícitas, y un objetivo fundamental que no se puede perder de vista: hay que desarticular a los grupos armados ilegales, a la delincuencia organizada. Donde hay asesinos hay muertes, eso es obvio. Entonces, si hay una serie de territorios en Colombia donde hay presencia de grupos armados totalmente identificados, que incluso han crecido casi en un 50%, según datos de la Defensoría del Pueblo en los últimos años, pues es fundamental entrar a tomar control de ese territorio. Recuerden ustedes que las guerras no se ganan sino fundamentalmente cuando la sociedad, cuando el pueblo está al lado de las instituciones. Y hemos visto muchos lugares de Colombia donde el control social por parte de los grupos armados llega incluso a lo que se llama la gobernanza ilegal o la gobernanza mafiosa. Es decir, grupos que lo determinan todo, a qué hora se puede entrar o salir, o cómo se carnetiza a la gente. Es decir, el objetivo central, además de los ya mencionados
de igualdad, etcétera, es el de desarticular y someter a la ley a esos grupos armados. Si eso no se hace, pues tenemos en riesgo la soberanía sobre el territorio colombiano y sobre las fronteras. Oiga, profe, he encontrado que hoy que estábamos hablando de este objetivo de desarrollo sostenible 16, es quizás el que más encadenado con los otros 17 o con los otros 16 objetivos de desarrollo sostenible tiene que funcionar para lograr ese propósito de promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Claro, Gabriel, digamos como en una situación tan grave como la que está atravesando nuestro país, especialmente en algunas zonas, podemos ver, digamos, con base en la disertación, prácticamente una disertación que nos hace el doctor González aquí, podemos ver que la paz no solamente es esa como ausencia de violencia, ¿no? de peleas y demás, como ya la proponía el profesor Galtung hace ya algunos años, hablamos de una paz positiva, es decir, una paz que se garantice no solamente porque no hay violencia, sino porque las condiciones institucionales de justicia, de acceso a los bienes y servicios para las personas, para la salud, son fundamentales para que podamos mantenernos vivir en armonía. Incluso ahora plantean recientemente que hablamos de la paz imperfecta, donde es necesario mantener constantemente unas muy buenas condiciones y un diálogo permanente para que las personas adicionalmente con el tiempo van pues teniendo ciertos conflictos, los puedan resolver de una manera armoniosa y podamos vivir en paz como lo esperamos cumplir para el año 2030. Pues me encanta lo que está pasando en este programa del día de hoy, además en un gran momento que vive, en una coyuntura muy especial que vive el país. Hablar con Andrés González, exministro de Justicia y exgobernador de Cundinamarca, que está al frente del Centro Externadista de Paz. Andrés, un abrazo muy grande y gracias por relacionarnos y ayudarnos a entender también de la sostenibilidad esta realidad nacional que tenemos y la paz como esa búsqueda que estamos haciendo en todo el mundo. Un abrazo y mil gracias. Un abrazo, Gustavo, Gabriel. Mire, qué gran aporte el que hacen ustedes, porque este es un tema que no es simple. La gente tiende a creer que los hechos son simples y resulta que son mucho más complejos. Requieren estudio, requieren opinión, como la que ustedes están mencionando. Y yo la reflexión que haría es que tenemos que perseverar muchísimo más en el tema de la paz y de la seguridad. Es una labor que va a demandar tiempo y que va a demandar en especial unidad nacional, es decir, el concurso de toda la sociedad colombiana, de la prensa, de las instituciones, para demostrar y salirle al paso a un grupo de organizaciones armadas de que la vía es la democracia, la vía es la igualdad, la vía es el respeto de los derechos humanos y no esta escalada brutal de violaciones contra la población civil. Colombia lo puede hacer y creo que con el concurso de foros y faros de opinión como el de ustedes, eso es realizable. Ya regresamos con Caracol Sostenible. Continuamos con Caracol Sostenible. Bien, seguimos en Caracol Sostenible. Estamos hablando de paz, la relación con la sostenibilidad. Carolina Álvarez es gerente de proyectos especiales de la Cámara de Comercio de Bogotá, ya que con el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación pues se han unido para presentar el programa Jóvenes en Ciencia para la Paz. Carolina, buenos días, bienvenida a Caracol Sostenible, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, pues hoy estamos hablando de sostenibilidad y paz y encontrarnos un proyecto de Jóvenes en Ciencia para la Paz, pues queríamos entenderlo mejor y relacionarlo con lo que es la sostenibilidad. ¿Por qué no nos explicas de qué se trata este impulso? Bueno, les cuento, este programa de Jóvenes en Ciencia para la Paz está impulsado por la Cámara de Comercio de Bogotá y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Qué estamos buscando con este programa? Estamos buscando que jóvenes desescolarizados de edad entre 18 y 28 años, que de pronto no han tenido pues todas las oportunidades de hacer una profesión o de desarrollarse, puedan hacer un proyecto productivo, sean innovadores y quieran desarrollar un proyecto que después en un futuro sean nuestros empresarios. Entonces ese convenio lo estamos haciendo con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con la finalidad de coger a aquellos muchachos que realmente necesitan, son innovadores, quieren hacer temas de sostenibilidad, pero no tienen los recursos o la formación necesaria.
Carolina, ¿cuál ha sido la primera respuesta? ¿Qué se han encontrado ustedes? Y sobre todo, lo importante es la participación. ¿Cómo han visto la participación, las ganas de estar ahí? No, eso ha sido maravilloso. Cuando sacamos esa iniciativa, nuestro primer sector va a ser Ciudad Bolívar. Se hizo una convocatoria. En este momento los muchachos están como muy interesados en hacer parte de la convocatoria. Iniciaremos con 50. Se realizó el jueves 6 de febrero la convocatoria, donde asistió pues el alcalde, nuestro presidente, el doctor Ovidio Claros, y la ministra de Ciencia, Yesenia Olaya. Fueron muchísimos muchachos. Realmente llama la atención todas esas ideas innovadoras que tienen, todos aquellos proyectos que ellos quieren desarrollar, y pues con la ayuda tanto del Ministerio de Ciencia como de la Cámara de Comercio de Bogotá vamos a ir formándolos para que ellos sean nuestros futuros empresarios. Hablábamos, profe, cómo la paz, iniciativas que tienen que ver con paz, pues viene relacionado con muchos objetivos de desarrollo sostenible. En este caso hay una gran inclusión la que se ve a través de este programa. Sí, estaba pensando precisamente en eso, Gabriel, porque cuando están mencionando que están hablando de temas de paz, lo que están diciendo es buscando oportunidades para jóvenes que no las han tenido. Eso tiene que ver con, por ejemplo, con trabajo decente y crecimiento económico, que es el número 8, con industria, innovación y tecnología, que es el número 9, que están asociados con el ministerio, y con el 10, por supuesto, de la reducción de las desigualdades, pero también puede sumar el 1, que es la reducción de la pobreza, y así, digamos, se van sumando cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso me parece muy interesante preguntarle a Carolina, ¿qué es lo que están esperando ustedes? ¿Cuál es esa meta con este proyecto? ¿Y por qué razón creen que van a tener una muy buena respuesta? Bueno, en esta primera etapa buscamos impactar 50 jóvenes, luego de hacer la convocatoria, cogeremos las 50 ideas más innovadoras que tengan nuestros jóvenes, que si bien, repito, son desescolarizados, tienen una iniciativa muy buena, son innovadores. Entonces queremos irlos desarrollando para que futuramente puedan ser empresarios y acogerlos aquí en nuestra Cámara de Comercio, en todos los desarrollos que hemos tenido acá, hagan parte de nuestros SASCAS. Eso es lo que queremos, que ya salgan de esa informalidad, que si bien no han tenido una oportunidad de desarrollarse en la parte escolar, sí lo puedan hacer en la parte de innovación y sean cada vez más sostenibles y tengan una ilusión diferente, no el que va a pasar día a día, sino tengan una capacidad de desarrollar su propia empresa pues más adelante. Pues me gusta esto de construir territorios de paz, me gusta sobre el desarrollo, me gusta sobre la inclusión, sobre construir empresa. ¿Dónde puede tener la gente mayor información, Carolina? ¿Dónde se pueden informar sobre esto? Bueno, se pueden informar en la Cámara de Comercio de Bogotá y tenemos un link donde estamos dando paso a paso qué vamos a generar en este proyecto, que también va a desembocar más adelante, harán parte de nuestro campus de Ciencia, Tecnología e Innovación, que también está desarrollando la Cámara de Comercio de Bogotá. Todo se encuentra en nuestra página web. ¿Y por qué no nos cuentas un poquitín, Carolina, sobre qué van a recibir estos jóvenes que participen y que sean ganadores? Bueno, ellos van a recibir en especie auxilios hasta por 17 millones de pesos del proyecto que vayan a desarrollar. Dependiendo pues de qué proyecto, si lo van a enfocar al agro, de pronto a cultura y turismo, de pronto a temas tecnológicos, depende de cuál es la idea innovadora. Vemos cuáles son las herramientas que necesitan para desarrollar su idea innovadora y no solamente les daremos el artículo o lo que se necesite en tema material, sino también con nuestros mentores estudiando y analizando cómo pueden desarrollar su proyecto. Bueno, pues es Carolina Álvarez, gerente de proyectos especiales de la Cámara de Comercio de Bogotá. Qué bueno poder celebrar este programa de jóvenes en Ciencia para la Paz. Gracias por acompañarnos, Carolina. Muchísimas gracias. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible hablando de paz y de todo lo que rodea este importante objetivo de desarrollo sostenible. Pues vamos a hablar de Manifiesta, una organización enfocada en el negocio de la moda, en el cual están involucrados además diversos actores que resultaron ser víctimas del conflicto armado en Colombia. Sara Arias es su cofundadora y le damos la bienvenida a Caracol Sostenible. Sara, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. Bueno, Sara, hablemos un poco de Manifiesta. ¿Cómo nace? ¿Qué es? ¿A qué se dedican ustedes?
Somos un negocio social, un emprendimiento que desde el 2018 trabaja de la mano de víctimas del conflicto y firmantes del acuerdo de paz. Trabajamos y empezamos a trabajar de la mano con la cooperativa Tejiendo Paz, una cooperativa de confecciones integrada actualmente por 20 excombatientes que empezaron su reincorporación en el espacio, en la zona, en esa época eran zonas veredales de Icononso, Tolima, y con ellos empezamos una alianza solidaria pues muy linda y muy interesante, en el que lo que buscamos es tanto generar ingresos para ellos, como también enviar pues un mensaje de paz y reconciliación a través de prendas de vestir, en donde lo más importante son las personas que las fabrican y los mensajes que pueden llevar pues en la ropa quienes las compran. Sara, me parece muy interesante el que ustedes hayan iniciado este negocio, pero me gustaría saber cuáles fueron las razones, porque lo que tengo entendido es que ustedes no fueron víctimas ni hicieron parte de la guerra como muchas de las personas con las que ustedes han trabajado. ¿Qué las motivó, qué los llevó, qué las inspiró a hacer esto? Sí, a Colombia, pues como todos lo sabemos, vivió o ha vivido un conflicto armado y en su momento, en el 2016, se abrió la esperanza y la posibilidad de que este terminara con, en su momento, la guerrilla más antigua del continente en el 2016, con la firma del Acuerdo Final de Paz. Y si bien tanto mi socia como yo éramos estudiantes universitarias que no vivimos directamente el conflicto, sí, durante toda nuestra formación como politólogas veíamos con mucha esperanza esta posibilidad y este capítulo que se abría en la historia. Y también nos enfrentamos, y decimos siempre que somos hijas de la plebitusa, pues ver cómo esa ilusión y esa esperanza se desmoronaba ante un plebiscito en el que ganó el no. Y decíamos, pues no podemos permitir que como mujeres jóvenes se nos niegue esta posibilidad de construir paz. Y afortunadamente pues después se pudo, se hizo la firma y se avanzó en el proceso de la dejación, y bueno, todo lo que siguió hacia adelante, pero también veíamos pues esa polarización y encuestas alarmantes que se hacían, en donde empresarios decían que no le darían trabajo a un exguerrillero, y decíamos, bueno, ¿qué podemos hacer y qué podemos pensarnos para que esta realidad sea diferente? Sara, has utilizado dos términos que me llaman mucho la atención, y es ilusión y esperanza. Ustedes no solamente trabajan con excombatientes, sino que también trabajan con víctimas del conflicto. ¿Y cómo se vive esa ilusión, esa esperanza, esos sueños que como personas todos tenemos? Y cuando dos, si lo queremos decir así, dos personas que se encontraban en bandos diferentes, víctimas y excombatientes, se reúnen para trabajar en un proyecto, ¿cómo se vive esa esperanza? ¿Cómo se viven esas ilusiones? Sí, creo que es un ejercicio desafiante, sobre todo lleno como de inquietudes, tampoco saber efectivamente pues cómo abordar como con especificidad es cuando se tocan ciertos temas o hay dinámicas en la interacción, pero lo más importante acá es habernos dado cuenta que y compartimos un mismo, o en su momento compartieron un mismo contexto de inseguridad, de falta de oportunidades, de no asistencia social, de no garantía de derechos, que llevaron a estas condiciones. Es decir, esta idea de tener dos bandos se empieza y se desdibuja totalmente, porque se comparten condiciones de carencias y de necesidades, en donde pues las decisiones que se tomaron pues pasan a un segundo plano cuando se evidencian estas carencias, ¿no? Y de lo que se trata justo ahora es de ver cómo podemos construir y generar ingresos para que esto, uno, no se vuelva a repetir, y dos, para que se sepa que se puede construir paz y se puede construir y que esta construcción puede darse pues desde muchos ejercicios, y en específico este, que es desde la moda. Profe, lo hablábamos hace un momento en la entrevista con Andrés González, y es que muchos de los excombatientes también fueron víctimas del conflicto, y nos lo está contando Sara acá. Falta de oportunidades, falta de trabajo, falta de estudio, todo lo que hemos analizado en este programa y que ha llevado a muchas de estas personas a meterse en este conflicto armado. Juan Manuel y Gabriel, aquí hay una cosa que es muy, muy importante.
y por eso me gusta tanto esta iniciativa de Manifiesta, es porque generalmente la violencia que uno encuentra en este tipo de procesos es directa, ¿no? Porque digamos hay actores violentos y se generan ataques directamente a la población. Pero también encontramos que hay una violencia estructural en las condiciones de vida de las personas, la falta de acceso a los servicios públicos, a la infraestructura, pero en donde todos participamos, que tiene que ver con otro tipo de violencia, que es una violencia cultural. Y en esto es donde yo creo que Manifiesta es donde puede manifestar, como su palabra lo indica, los esfuerzos para reducir y para vincularnos a todos y hacernos entender que cada uno de nosotros también puede ser cómplice, partícipe de esa situación de violencia cultural. Yo creo que nuestra sociedad, y después de ese proceso de paz, está llena de estigmatizaciones, especialmente a los excombatientes, y eso lo han podido superar o lo han podido promover de alguna manera muy interesante con Manifiesta. Por eso me gustaría invitar a Sara que nos cuente un poco acerca de sus productos, porque tienen una diferenciación muy importante y muy clara, que son los mensajes. ¿Y a dónde se encuentran también? ¿Dónde podemos adquirirlo? Cuéntanos sobre tus productos y cómo lo adquiere la gente. Juan Manuel ya está aquí, compra una de tus camisas. Sí, nosotros trabajamos, voy a empezar por quienes los hacen, ¿no? Entonces trabajamos y tenemos talleres en Icononso, Tolima, con la cooperativa Tejiendo Paz. También tenemos algunas prendas hechas por mujeres víctimas del conflicto en la montañita Caquetá, por la asociación Cosemos Sueños, por un taller también en la montañita, en el espacio de reincorporación de Agua Bonita, Tejipaz. Y también trabajamos con talleres individuales en Soacha y en Bogotá. De todos estos talleres tenemos una tienda en la Casa de la Paz, en la carrera 13 36 37. En el segundo piso de la Casa de la Paz nos pueden encontrar y allí encontrar nuestras prendas. Y en el aeropuerto de Florencia, Caquetá, también tenemos una tienda, y en línea a través de nuestro Instagram @manifiesta.col y Twitter manifiestacol, y allí nos dirigen a un WhatsApp y pues podemos recibir sus pedidos. Y sobre todo, como lo decía el profe, tenemos diferentes prendas, camisetas, pañoletas hechas en PET reciclado, en plástico reciclado, que resultan en tela, con las cuales hacemos pañoletas. Y también tenemos ropa de mujer, como vestidos, tenemos chaquetas antifluido, tenemos también camisas, y estamos transitando como hacia prendas mucho más como en otros fibras como más naturales. Y con la venta de estas prendas no solamente generamos ingresos para quienes hacen la ropa, sino que también el 6% de estas utilidades, del 6 al 8%, va para la restauración de el piedemonte amazónico. Tenemos al momento 7 hectáreas en proceso de restauración, y lo hacemos de la mano de una alianza Río Conciliación con la Red de Viverismo Comunitario de la Amazonía y la Red de Turismo Paz y Reconciliación. La ropa tiene una historia y aporta la construcción de paz en el proceso mismo de la fabricación y de la comercialización. Pero pues en camisetas y pañoletas tenemos mensajes como hasta que la paz se vuelva tendencia, para la guerra nada, para una mujer luchadora, soñar un país en paz, agüita de paznela, y así. Entonces son diseños súper lindos que pueden ver, como lo decía, en nuestras redes sociales, Manifiesta Col. Pues hasta que la paz se vuelva tendencia, me quedo con esa frase, profesor Gustavo Yepes. Y a Sara le damos gracias por hacer parte de Caracol Sostenible. ¿Cómo esto puede influenciar en el diario de vivir de los consumidores, profesor Gustavo Yepes, acerca de esa violencia cultural también de la que hablamos aquí en Caracol Sostenible? Sí, todos somos parte de eso, y yo creo que Manifiesta lo muestra, nos lo recuerda, y espero que todos comiencen a darse cuenta que cada uno puede participar y activar eso que esperamos para que nos contribuya a conseguir esa paz en nuestro país que tanto anhelamos. Pues nuevamente gracias, Sara, cofundadora de Manifiesta, por ese trabajo importante que están realizando con sus marcas, con sus prendas de ropa, y siempre bienvenidas aquí a Caracol Sostenible.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por supuesto por ver en Manifiesta y en muchos otros emprendimientos y proyectos de construcción de paz cómo podemos continuar con la transformación y con poder contar estas historias desde diferentes perspectivas, y por supuesto que en las decisiones cotidianas también estamos incidiendo en construir país. Muchas gracias. Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión. Bueno, profe, de lo absurdo a la reflexión, ¿qué nos plantea esta gran clase magistral que tuvimos con Andrés González el día de hoy aquí en Caracol Sostenible? Gabriel, efectivamente vamos a hablar sobre una paradoja que tiene un movimiento muy importante, que es el del pacifismo, del que básicamente estábamos hablando durante el programa. Este movimiento o doctrina pues es fundamental para promover la resolución de los conflictos sin tener que llegar a la violencia y poder conseguir la armonía entre las diferentes personas. Sin embargo, como ya hemos visto, ciertos contextos, como el nuestro, la abstención del uso de la fuerza y no permitirse, digamos, atacar a ciertos actores, pues de alguna manera podemos hacer que esos actores que son muy agresivos se comiencen a fortalecer. Entonces nos plantean como un dilema muy fuerte, es cuándo es necesario intervenir para mantener la seguridad de una nación, de un territorio o de cualquier situación en la que se requiere. Entonces, aquí les voy a tener algunas ideas porque el pacifismo ha sido fundamental para la promoción de la paz y tenemos ejemplos en el mundo muy, muy importantes. El mundo ha visto movimientos pacifistas como el de la independencia de la India, ¿no?, que estuvo a cargo del señor Mahatma Gandhi. También pudimos apreciar el movimiento de los derechos civiles que fue liderado por Martin Luther King, entre varios otros. Sin embargo, la historia también nos está mostrando cosas que no han sido tan efectivas, como por ejemplo la inacción o la decisión de evitar el uso de la fuerza frente a agresores, que pudo generar o tener consecuencias negativas, como por ejemplo las que tuvimos en la década de los 30, cuando se apaciguó hacia la Alemania nazi y de alguna manera se enfrentaron para evitar confrontaciones, se permitió fortalecer el régimen de Hitler y finalmente terminamos en una Segunda Guerra Mundial. También tenemos otro ejemplo pues realmente triste en el 94, donde hubo un genocidio en Ruanda y donde las principales potencias y las Naciones Unidas optaron por no intervenir. Ya habían advertencias y demás, pero en solo 100 días más de 1 millón de personas fueron asesinadas. Y es algo que esperamos nunca más se vuelva a repetir. Entonces la historia nos muestra que si bien el pacifismo es importante y porque busca evitar la violencia y promover la paz, en ciertas circunstancias la falta de acción puede permitir que actores que son agresivos perpetren injusticias, generen amenazas mayores y afecten a la población, como está pasando en nuestro territorio. Bueno, pues le cuento que en todos los programas que hemos hecho nunca he encontrado un objetivo de desarrollo sostenible que agrupe tanto a todos los demás en una búsqueda de una paz. Creo que es una gran lección la que nos deja el programa del día de hoy, profe. Creo, Gabriel, que efectivamente necesitamos ser pacifistas, necesitamos asegurar que no haya violencia, pero lo más importante que nos dejan los objetivos de desarrollo sostenible aquí es que para poder tener la paz necesitamos tener instituciones fuertes que permitan el acceso a la salud, la reducción de la pobreza, el acceso a la educación, a la alimentación, a la reducción de las desigualdades y a que de alguna manera todos puedan tener las condiciones mínimas para evitar esas condiciones en las que los colombianos nos venimos enfrentando hace más de 50 años. La paz no es necesariamente un cese de balas, un cese de muertos. La paz se da precisamente con todos los cumplimientos de estas grandes metas que tenemos en el mundo. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Volveremos el próximo sábado a las 11 de la mañana a Caracol Sostenible.